Hola, Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo chévere. Bienvenido al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Yo Bienvenido tú también y quienes nos acompañan como todas las tardes. Hoy no estamos en nuestro estudio habitual, pero sin embargo estamos con ustedes para hablar de un tema que ha salido también de la discusión de otros temas. Malas influencias. Lo planteamos de hecho en interrogación porque cuando establecemos relaciones humanas, en todas estas relaciones, a veces incluso en momentos de la adolescencia, para ser muy específicos, los padres, sobre todo hablando como madre, nos preocupamos sobre las influencias, las personas que rodean a nuestros chamos, por ejemplo. Por supuesto. Acabas de decir que quizás en la adolescencia es cuando más se aplica, ¿no? Pero incluso hasta ya de adultos hay quienes piensan quizás en estos temas de pareja, por lo menos en el caso de la mujer, ay, que se juntó con ese amigo que le encanta mucho ingerir licor, por ejemplo, o le gusta o tiene algunos malos hábitos que precisamente no tiene por qué, quizás si te la pasas con esa persona, adoptar ese tipo de conducta. O por el caso quizás de los hombres, quizás alguna chica, que alguna amiga tuya quizás que tenga alguna relación y tenga otra, tenga un novio, quizás los hombres también puedan decir, oye, esa amiga tuya no me gusta porque representa para ti una mala influencia. Bueno, lo que pasa es que ya cuando uno es adulto, uno ya tiene su propia personalidad y rara vez debería interferir algún prejuicio, algún comentario, alguna opinión de ciertas personas. ¿Qué ha sucedido? Sí, claro, ha pasado en muchas oportunidades. Lo hemos conversado, de hecho, en otros espacios donde la opinión o el consejo de alguna persona puede ser una mala respuesta en ese momento para una situación particular que usted tenga, ya sea de índole personal, de índole laboral o cualquier relación interpersonal que usted esté tratando de darle solución de repente a algún inconveniente relacionado. Y me llama la atención sobre todo porque ahorita de hecho hay una miniserie que está en tendencia en Netflix particularmente, que me gusta mucho lo que plantea, o sea, si la vemos con ojos de observadores, de padres, de responsables, de ciudadanos responsables, nos damos cuenta además de cómo están siendo criados y bajo qué elementos está siendo criada la adolescencia, entendiendo además no solo el hogar como ese punto de partida en el que hemos conversado distinto, sino en otros espacios donde se desarrollen. Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando con ellos? ¿Cómo se están comunicando los adolescentes? ¿Cuáles son las influencias que tienen, no? O los influencers, incluso llamados así también a través de las redes sociales. Buen punto allí, porque precisamente de eso es lo que estamos hablando, el tema de los influencers que está muy de moda y qué están influenciando a través de esas plataformas. Exactamente. Y resulta que a veces menospreciamos a esos influencers o a esas personas que influencian a otros de manera positiva. Bueno, de todo este tema vamos a estar conversando. Su comentario, su opinión, puede hacerlo. ¿A dónde? Al día.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Carla nos habla de este tema, vamos a ver qué nos tiene. Adelante, Carla. Allá está el muchacho ese, que se la pasa buscando a la niña. No me gusta para nada su aspecto. Se la va a echar a perder. Hace semanas que veo a Juan así distraído en los estudios. Pero es desde que se la pasa con ese muchacho, el que se viste así como reggaetonero. ¿Te suena familiar? Diálogos como esos son frecuentes en nuestra sociedad, en todos los niveles y a todas horas. Revelan la preocupación de familiares o allegados cuando sienten que una persona se va echando a perder. Pero la preocupación no solo es con jóvenes, a veces pasa con adultos y suele asociarse a que existen amistades que pueden arruinarle la vida. Pero ¿de verdad hay amistades que dañan a las personas? ¿Hasta dónde una persona puede ser influenciada de esa manera? No existe uniformidad en los criterios respecto a ello. Para algunos, existen personas de tan baja autoestima que por ser parte de algún grupo o por formar parte de la vida de otro, sucumben a una manipulación. También existen los que tienen determinada conducta escondida, pero no se atrevían a mostrarla y cuando se encuentran con personas similares, dan rienda suelta a lo oculto. Entonces, no es que los echaron a perder o los cambiaron. Además, los seres humanos, como un efecto normal de nuestra evolución, no siempre actuamos de la misma manera o mantenemos las mismas reacciones ante determinados estímulos. Después de todo, ¿quién decide? Me echaron a perder ese muchacho o esa muchacha. Ese comentario lo he escuchado mucho, lo decía Carla, no Jocelyn. Bueno, sobre todo en los tiempos de mi papá. Cuando yo era adolescente, uno escuchaba mucho eso. No me vayan a echar el muchacho a perder, pero lo que dice ella también es interesante. Uno viene de repente con ciertos juicios o con ciertas conductas que se pueden activar o no, no sé. Sería cuestión de preguntarle también a nuestro invitado cuando nos relacionamos con personas con las que sentimos afinidad en ese sentido. Sería interesante. Pero es que yo digo, y bueno, voy a empezar aquí ya emitiendo algún juicio, ¿no? Pero es que va desde el hogar. Los principios y los valores que usted tenga son fundamentales para determinar tu personalidad, ¿no? Pueden haber 1.500 millones de personas que puedan tener otra conducta, que se la pasen contigo, pero si tienes esos valores y principios bien formados, eso no va a influir en ti. Entonces la pregunta sería,
¿qué tan elementos o qué tantos elementos son tan perturbadores en este momento que pueden tener esa influencia más allá de con lo que usted ven en el hogar? No sé. ¿Presentamos a nuestro invitado? Claro, vale. Adelante. Malas influencias. Ese es nuestro capítulo del día de hoy y para ello hemos traído a Arturo Marcano, coach. Bienvenido al día. Hola, Gracias, Arturo. muy amable. ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo por la está? invitación. Un gusto estar acá y hablar un poco sobre las malas influencias. Nosotros lo colocamos allí en signo de interrogación y vemos que Carla, de hecho, planteaba varios escenarios con respecto a este tema. ¿Cómo lo mira usted? Yo ponía sobre la mesa, por ejemplo, esta serie que está, o esta miniserie que está referente en una de las plataformas que todo el mundo conoce, que todo el mundo ve y que de hecho ha sido objeto de análisis para distintos especialistas, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente eso es así como lo comentaba Roger? Es decir, la base se fundamenta en el hogar, pero ¿cómo se puede modificar esto? O si realmente existe eso, de que alguna persona pueda moldear su conducta dependiendo del entorno donde se desenvuelva. Chicas, yo te voy a decir como diría mi madre. A quien buen árbol se arriba, buena sombra le cobija. ¿Usted Y cree dime en eso entonces? Y dime con quién anda y te diré quién eres. Siempre estamos siendo premiados por una u otra forma. Puede ser premiado en positivo, también puede ser premiado en negativo. Y más allá inclusive de la adolescencia, siempre estamos siendo premiados. Y tiene que ver con que, inclusive más allá de lo que te puede suceder en el hogar, porque además nunca somos, siempre estamos siendo, por lo tanto siempre vas a estar cambiando y vas a estar siendo premiada por quien estés, en el trabajo donde estés, e inclusive porque tú lo haces desde la mirada de que quieres ser parte de. Si tú no andas con alguien es porque no quieres ser parte de. O quieres pertenecer a. Exactamente, inclusive cuando entras a una organización, a un trabajo, y tú quieres ser miembro de esa organización. En consecuencia, ¿qué cosas haces? ¿No? ¿Cómo se comporta esa organización para que yo asuma un comportamiento similar y ellos puedan considerarme que soy parte de? ¿Me expliqué? Inclusive hay hasta un tema biológico, las neuronas espejo. Que son aquellas que funcionan y donde yo capturo lo que tú estás haciendo como si fuera mío. ¿Me expliqué? Cuando también buscamos a alguien con quien andar la pareja, vamos a poner el caso de la pareja, y tú te quieres acercar a él o a ella en tu caso, y entonces ella te dice, a mí me gusta el chocolate, y él dice, ay, a mí también. Y a mí me gusta la película rosa, a mí también. Bueno, suele pasar incluso que en este caso de las parejas, muchas personas, por ejemplo, los más cercanos, dicen, esta persona ha modificado sus gustos, su comportamiento, los lugares a los que visita, la forma incluso de pensar en cierto modo, porque de repente adquirió una relación con otra persona que ha cambiado. ¿Te ha cambiado esa persona? ¿Tú has escuchado eso? Sí, sí he escuchado eso, pero creo que... Pero no puede cambiar para bien también. No, y aparte que depende también de qué forma te lo digan, con qué intención te lo digan. O sea, debes tener primero, como decía en principio, bastante personalidad. Pero antes de adentrarnos en ese tema, Jocelyn, yo quisiera que iniciáramos incluso por el título. Malas influencias. Cuando hablamos de lo bueno y de lo malo, siempre va a generar una controversia, una diatriba, claro. porque obviamente el concepto de lo bueno y lo malo viene desde hace muchísimos años atrás, ¿no? Entonces preguntarle también a qué llamamos una mala influencia. Desde su punto de vista, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este término? Que en virtud de lo que acabas de presentar, se habla de malas influencias cuando tengo a alguien que tiene un comportamiento distinto al que venía presentando cuando no tenía esa compañía o esa organización o ese grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Así lo entendí yo de acuerdo a lo planteado. Para mí existe lo bueno y existe lo malo. También existe una buena influencia, puede ser también. También existe una buena influencia. Fíjate cómo lo dice, a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces, si existe una mala influencia, también existe una buena influencia y viceversa. Y creo en efecto que sí existe momentos en que puedes, por un motivo o por otro, estar en un espacio con alguien determinado, o ni siquiera una persona o varias, un grupo, el equipo de trabajo, en fin, y tú asumir comportamientos, actitudes que son propios de esa organización o propios de esa persona o propios de ese equipo, ¿no? Y en ese sentido, casi como puede existir que son productivos, eficaces, puntuales, responsables, comprometidos, puede existir exactamente lo contrario, porque vivimos en polaridades. Existe lo bueno, existe lo malo, existe lo bonito, existe lo feo. Entonces, que tú me digas, existe malas influencias y existen buenas influencias, y creo que existen malas influencias. Y todos aquí hemos sido premiados en un momento determinado de nuestras vidas
por lo mismo. Es decir, particularmente en la adolescencia pareciera que es muy propio y se trata de que estoy buscando encajar, parecerme, igualar, ser miembro de. Entonces, sí, creo que sí. Y no solamente en la adolescencia, en la adultez, es decir, en la adultez. Porque estamos susceptibles a estos procesos. Bueno, eso me lleva a pensar también de ese pensamiento, o esa frase que es, bueno, aprende lo bueno de esta persona, ¿no? También eso, complementando un poco de lo que ustedes decían. Pero es que, claro, seguimos diciendo, esto sigue siendo como muy subjetivo. Es decir, si de repente alguna persona influye para que usted cambie, por ejemplo, de carrera, de repente esa persona le pudiese estar a usted haciendo reflexionar, por ejemplo, en el estudio, ¿no? Sucede cuando estamos en esta época de qué decidimos, qué estamos estudiando, o de repente lo que estoy estudiando como que no me llama mucho la atención. De repente esta persona que conoces te lleva a ti a reflexionar si te está formando en lo adecuado o en lo que realmente tú serías útil porque te sientes feliz haciendo esto. Si el papá o la mamá o el tutor de esta persona quiere que estudie esa carrera porque sí, porque en la casa todo el mundo es abogado, porque tienes que seguir con el tema de la familia, va a ser una mala influencia esa persona que le diga, mira, ¿tú estás seguro de que esa carrera realmente es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿O estás seguro que vas a dar aportes válidos realmente estudiando eso que estás estudiando? Si esa persona reflexiona y dice, no, definitivamente esto no es lo que me gusta, no soy feliz haciendo esto, yo quiero ser artista, quiero ser otra cosa. Esa persona es una mala influencia para los tutores o para quienes consideren que él debe estudiar derecho particularmente. Exacto. Por eso es un punto de vista muy subjetivo y depende de la mirada que se le ponga a ese tema. Puede ser eso o puede ser otras decisiones, digamos, más abruptas. Voy con otro caso. Usted está casado. Ya vamos a relaciones incluso más profundas. Usted está casado y usted se da cuenta luego de 10 años que ya no es feliz. Ya, yo no soy feliz, tengo esta relación, bueno, ya no soy feliz. En su casa o en su familia acostumbraron de repente a no romper relaciones porque lo ideal todavía, casa, o lo más conservador es que el hogar, es que piensen los hijos, y esa persona dice, o llega otra persona y le dice, ajá, pero quizás eres más feliz en una relación con tus hijos cuando le brindas un hogar que no esté lleno de peleas, que no esté lleno de inconvenientes, de situaciones. Entonces, o esa otra persona que de repente te haga reflexionar acerca de ese tema, va a ser una mala influencia para tu pareja, por así decirlo. ¿Cómo lidiar con estos temas? Es interesante lo que tú acabas de plantear, porque en tal sentido, no es que la persona fue una mala influencia. Yo diría, como decimos los estáticos, te llevó a darte cuenta. Y ese darte cuenta afectó a tu pareja, pero al principio no fue la persona que te influyó de manera negativa, es que ya tú tenías el gusanito. Y entonces lo que hice yo fue alimentar. Tú decías que eso no estaba bien. No, eso, tú lo dijiste claramente, no lo dije yo. Él no es feliz, tiene 10 años casado, pero ese hogar no le satisface. Entonces estaba allí por una creencia. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Claro. Cuidado si la muerta no va a ser ella, estando en un lugar donde no es infeliz. Entonces, ¿qué hizo la persona que estaba asistiéndola, acompañándola? En fin, como tú lo quieras denominar, llámese psicoterapeuta, llámese coach, y bueno, o la amiga que se da cuenta que no está siendo feliz y comienza de una manera u otra a mostrarle, ni siquiera a decirle que no lo es, a mostrarle lo que ella misma ha hecho, ha dicho, sobre su propia felicidad y finalmente se da cuenta que no es feliz y toma una decisión que afecta a la pareja. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, Arturo, ya vamos a seguir conversando acerca de este tema. Pero, Jocelyn, rapidito antes de la pausa, también dicen que la persona es mente débil cuando se deja influenciar. Esto lo vamos a conversar al regreso de esta pausa. Ya venimos con más al día. Cuando estábamos pequeños, seguramente escuchamos a nuestros representantes advertirnos: mucho cuidado te dejas sonsacar para jubilarte, o cuidadito te dejas dominar por ese amiguito con ideas no tan buenas de diversión. ¿Has escuchado hablar sobre las malas influencias? El único podcast en vivo de la televisión venezolana conversará con la gente para descubrir qué piensan al respecto sobre este tema. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. Bueno, lo que yo hacía era que mi mamá era educadora y me tenía presionado, me buscar el colegio, me decía no te juntes con tú mantén tus ideales, tu norte es estudiar, es ser alguien en la vida. Y bueno, y eso fue lo que me enseñó mi mamá. Y que tenga personalidad, la personalidad más que todo, lean y oigan a sus padres. Oigan a sus padres, que siempre sus padres le van a indicar lo mejor. Yo a mi niña la eduqué con principios
primero principal, tiene que tener principio en la educación. Y los padres tienen que estar más pendientes de los niños. Ahorita los padres no están pendientes de los niños con quien se unen. Y si los niños quieren experimentar, porque todo es, vamos amor, vamos experimentamos para dónde quieres ir, con quién quieres ir. Yo salía con mi niña, o sea, yo salía para conciertos, no me gustaba, pero me sentaba en un lado hasta esperar que ella terminara su concierto, sus cosas, y me involucraba con ellos. Que se centren en lo que quieren hacer. Que se centren, que cuiden mucho su aspecto, porque cuando un vaso se derrama no se puede recoger limpio. Entonces tienen que respetar, y si ellos quieren ser alguien en la vida, estudien y céntrense qué es lo que quieren hacer. Y no estar pendientes de esas redes sociales, porque hay cosas mucho más bonitas que estar metidas en las redes sociales. Bueno, recordar ante todo, en primer lugar, los valores que le inculco y hablando con ella sobre hechos reales y colocándoles ejemplos. ¿Qué pasaría si tú haces tal cosa? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que vas a hacer? Y a lo largo tiempo, ¿cómo te va a perjudicar lo que estás haciendo? Yo creo que eso es lo primordial. La comunicación diaria. Preguntarle cómo estás, cómo te fue, quién te saludó, quién no te saludó, qué situación viviste en el colegio. Tenemos mamás y papás también que dicen, pero es que él está grande. Le digo, no, tiene 13, 14 o 15 años, todavía necesita el acompañamiento y el amor de papá y mamá. La principal responsabilidad sobre este tema está junto a los padres y representantes que deben guiar a sus hijos para enrumbarlos a un futuro mejor. Tomemos conciencia y trabajemos juntos para proteger a nuestros jóvenes. ¿Cómo educarías a tus hijos sobre las malas influencias? Bueno, papel y lápiz para tomar nota de todo lo que dijeron nuestros entrevistados allá en la Plaza La Candelaria, si no me equivoco. Y así dijo Katy. Y bueno, rescató varios comentarios de ahí. Jocelyn, Arturo, me gustó mucho la señora que estaba vestida como de color turquesa. Dio varias orientaciones allí también acerca de esto que decía la señora. Dijo que los padres actualmente no están muy pendientes de los chamos. Ahí difiere un poco. Creo que son unos nuevos tiempos. Hay muchas... ahora quizás, a diferencia de esos tiempos en los que quizás esa señora escribió, no habían estas redes sociales y el método va cambiando, ¿no? No sé qué opina Arturo de todo este comentario. ¿Qué dices, Arturo? Yo sí creo que es fundamental lo que vemos y oímos o escuchamos en casa, es decir, el adulto representativo juega un papel fundamental en esos primeros años. Es la principal influencia, creo yo. Es la principal influencia ejemplo. porque es donde estás allí, donde nace, de donde viene el adulto representativo. Hay unos que no tienen papá, unos que no tienen mamá, en fin, quien te esté asistiendo en esos primeros años de tu vida, tiene sobre ti una injerencia, una influencia bien grande. Y bueno, por supuesto que aquí hay una cadena. También, ¿qué es lo que traigo yo allá atrás como historia, como adulto representativo y que ahora transmito a quien me corresponde entregarle el legado? No obstante, no podemos obviar por ningún momento o bajo ninguna circunstancia el contexto. Y el contexto se llama escuela, amigos, calle. Sin embargo, te vas a reír, pero los que me conocen y saben cuál ha sido mi vida de estudiante, que aún lo hago, jamás me jubilé. Jamás. Yo tampoco. Jamás. Y ni me Vamos jubilo. a una pausa, no mentira. Ni me jubilo, pero tenía que ver con algo que yo recibí en mi casa porque mis hermanos sí se jubilaban. Pero yo no, algo que yo recibí en casa y que se quedó conmigo. Porque también cada quien escucha lo que escucha, ve lo que ve y siente lo que siente. Y aunque los tres nos quedamos igualitos, a mí me quedó el que jubilar, no. Miren, hablando, obviamente este tema, hablábamos en la parte anterior, que se puede guiar por decisiones que tomemos como adultos, que nos ha pasado de repente que tenemos un amigo que puede ser una mala o una buena influencia dependiendo del contexto, del consejo que dé, si usted lo toma o si no lo toma, si es una mente débil o si es una persona vulnerable en ciertos aspectos de su vida, porque además depende del momento en el que usted esté o vaya a tomar una decisión y depende también de qué decisión vaya a tomar. Pero me hizo recordar algo muy puntual. En la clase de historia, estaba yo en segundo año, en octavo. Me cayó la cédula. Sí, yo tenía, en ese momento estudiaba 23 de enero, saludos a la gente de 23 de enero que siempre nos escribe. El Amparo. Y no, 23 de enero. ¿Ah? Y entonces el profesor de historia, bueno, yo me la pasaba con un grupo grande de muchachas y muchachos, o sea, eran echadores de broma, se jubilaban, eran a veces un poquito mala conducta, pero bueno, a mí me gustaba estar con ellos, eran mis compañeros, ellos pensaban de una forma, yo pensaba de otra, podíamos compartir un espacio y no pasaba nada. En una clase, el profesor
me dijo así de frente, si tú no quieres terminar como ellos, tienes que separarte de ese grupo. En ningún momento me separé y no pasó nada. O sea, también depende de qué tan fuertes o qué tan fuertes sean esas raíces o esa crianza. Y lo digo porque en muchos aspectos también o en muchos momentos esos guías, esos tutores, por alguna razón en particular, emiten esas frases y resulta que todas esas personas que estaban ahí, echadores de bromas, sí, se jubilaron una que otra vez, son profesionales, culminaron sus carreras. Es decir, tampoco etiquetar a un niño, porque pasa muchas veces que lo etiquetas y le dices de tal o cual forma, y resulta que lo frustras para toda la vida. sí. Entonces hay que cuidar Profecía quienes tienen, autocumplida. exacto, que tienen esa guía, o de repente son personas que tienen trastorno déficit de atención y no saben a veces, no terminan las tareas y todo eso. Eso tiene también un tratamiento, sobre todo por la cantidad de condiciones o situaciones con las que nos estamos presentando en la actualidad. No, y también eliminar ahí, Jocelyn, complementando un poco tu comentario, el tema del prejuicio. Porque Claro. incluso, por ejemplo, me pasó que yo me Dijeron, crié... tú no vas a terminar. No, bueno, aparte de eso que te acordaste, por el tema incluso hasta donde yo vivía. Yo vivía en Pinto Salinas y me crié toda mi vida allí en Pinto Salinas y entonces del otro lado de donde yo estudiaban otras niñas que estudiaban en un colegio de monjas y bueno, yo en algún momento me relacioné con alguna de ellas y ya de una vez los padres decían, epa, con ese chamo no, porque él es del barrio, él es el negrito del barrio, ¿me entiendes? Entonces ya allí venía un prejuicio porque yo me crié en una zona popular de nuestra Caracas, ¿no? Entonces también ver este tema de las influencias, que no porque una persona venga de un estrato social quizás distinto al tuyo, entonces ya tú vas a tener ese prejuicio de que esa persona es mala, es negativa, que consume drogas, que tiene armamento, en fin, una serie de cosas. Por aquí nos llega un mensajito para darte la palabra, Arturo. Jaudy López nos escribe, saludos para todas y todas. Como decía Sigmund Freud, la crianza es determinante en el desarrollo de la y el individuo. Las malas influencias existen, el punto es si estamos capacitados y capacitadas con valores, principios de integridad moral para identificar esa mala influencia. Ahí el punto. Y ahí voy con la pregunta. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, los tiempos de mis papás, como decíamos hace un rato, y los tiempos incluso de la señora que entrevistó Yacibi no son los mismos de ahora. Sin embargo, nos podemos traer muchas cosas de esos que nos pueden servir, pero hay que darle la vuelta. Antes mi papá me decía, no vas y no vas, y no iba. Ahora, no de va. repente, si le dices al muchacho, usted no va a buscar la forma de ir más rápido porque siente curiosidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Mira, Arturo? yo creo que hay que conectarse con el aquí en el ahora. Tú no puedes pretender que críen a tu hijo de la misma manera que crearon a tu mamá. No. Son contextos distintos, Totalmente. existen unas redes sociales, esto es una verdad absoluta e innegable, una cantidad de cosas que no existían cuando tus papás o tus abuelos, y le corresponde a ese adulto representativo saber cuál es el mejor uso para él, no para el papá o para el adulto representativo, para el hijo. niño, Es decir, claro. porque si le quitas las redes sociales, ¿qué edad tiene tu hijo? 5. 5. Cuando tenga 10 le quitas las redes sociales y va al colegio, ¿cómo queda él? Está desconectado del mundo. Entonces la tarea ahora, o el desafío, consiste en cómo trabajar con eso que está allí y que le toca a él el reto de saber adecuarlo inclusive incorporarlo a la enseñanza. Porque hay muchos que satanizan las redes sociales, pero así como tiene de malo, también tiene de bueno. ¿Y cómo manejar este tema de lo que yo planteaba hace un rato sobre este prejuicio, ¿no? Saber que está esa mala influencia, pero no tener tampoco ser tan prejuicioso, ¿no? No, yo creo que el juicio, además, que el juicio, ahí lo que está haciendo daño es el juicio. Tú eres negrito, tú eres gordito, tú eres flaquito, tú eres chiquito, tú eres grandecito. Es el juicio lo que está privando allí, más allá del tema en cuestión, que es las malas influencias. Entonces es el juicio de quien emite el juicio. Y resulta que el juicio habla más de quien lo emite, de a quién está dirigido. Es así. Muchas veces, incluso cuando una persona hace referencia a algo, aplica como esa persona espejo que mencionaba usted, o esa situación. Esta persona te está revelando algo con lo que tú La todavía no has proyección. lidiado, no has sanado, no has curado. Habla más de ti que de la otra persona. Así mismo es. O también sucede que hay cosas bueno, la proyección es porque hay cosas que son mías, que me están incomodando y en consecuencia yo las suelto para el otro. Bueno, no sabemos, como tú decías en principio, el papá que pone a estudiar el hijo derecho, o vamos a hacer algo más significativo, tiene que ser ingeniero. Y resulta que el Claro, muchacho no lo que le le gusta es gusta. pintar. Ajá. Entonces, porque hay un Artista. juicio con que los que saben matemáticas son inteligentes y los que estudian artes no son tan inteligentes. Y es un juicio que tiene que ver con quién lo emite y no a quién se lo está dirigiendo. Por aquí tengo un comentario y dice, debemos tener conciencia de nuestros valores y ética, no dejarnos influenciar negativamente por querer ser incluidos o aceptados en un grupo o tendencia. Esto también pasa mucho, ¿no? Quizás compórtate de esta manera para aceptarte en mi núcleo, en mi grupo social, tienes que hacer esto o aquello, ¿no? Sí, pero nuevamente te digo, es casi que
tiene que ver con lo biosocial. Ok. Si tú te incorporas, como dice el refrán, a la casa que fueres, haz lo que vieres. Mira que hoy estoy refranero. Resulta que si tú vas a una organización, tú te quieres parecer a ellos para ser parte de esa organización. Bueno, y esa organización va a encontrar algunos elementos en común para que tú puedas ser parte de esa organización. Y otros en contra, ¿no? Que tiene que ver con la membresía, ser miembro de... Y entonces, si no tienes los valores suficientemente arraigados, yo diría que más valores, creencias. Okay. Entonces, cuando va para allá, se tambalea. Pero tanto malo hace cuando no las tiene arraigadas a cuando también las tiene muy arraigadas. Y entonces, cuando va para allá, se convierte en rígido y no acepta otra creencia que la que le están manejando. Y eso no le permite fluir dentro de ese espacio al cual se va a ajustar. Es decir, esto es la punta del iceberg. Ahí hay una raíz que hay que revisar detalladamente y cuidadosamente. Bueno, ahí teníamos a Arturo Marcano. Claves rapidito antes de despedirte, Arturo, para la toma de decisiones. ¿Por qué? Primero porque tenemos que enseñar a tomar decisiones a los más pequeños, de los que nos ha llevado, digamos, la mayor parte de la conversación, pero sobre todo como adultos, porque para que esa persona no sea una mala influencia, debo analizar internamente cuál sería la decisión, digamos, más idónea en ese momento cuando hablamos, por ejemplo, de esas malas influencias. Recomendaciones que pudieses dar desde tu visión. Yo no doy recomendaciones. Yo te diría, a mí se me ocurre... lo que decía la señora, comunicación. Es decir, debe haber una permanente comunicación en la que al que estamos orientando, guiando, tenga la confianza para comunicarme sin decir lo que está sintiendo, pensando y viendo o viviendo también. Y desde mi experiencia como adulto representativo, yo orientarle de la mejor manera posible, siendo lo más humano. Claro. Siendo lo más humano. Ahora, Arturo, también antes de que despidamos este espacio, quisiera que habláramos también de reconocer en esa persona que quizás no todo puede ser bueno, pero hay características o quizás alguna arista de tu vida que hayas desarrollado puede ser bueno y puede que en otra no sea así. Es decir, por ejemplo, conocemos que una persona... Que te equivoques, que le digas, mira, yo me he equivocado exacto, tantas o veces. que de repente seas un buen profesional, pero quizás en esta otra área no seas tan bueno, pero también reconocer en cada persona que tenemos debilidades, tenemos fortaleza y que por alguna razón no puedes excluirlo de esa forma y también enseñárselo a tus hijos, ¿no? Yo te dije, para hacerlo más humano, porque quien no se equivoca, quien no tiene errores, quien no sufre de miedo, ese no es humano. Eso es otra cosa. Porque los humanos sentimos miedo, nos equivocamos, aprendemos, tenemos experiencias y es parte de la vida. Es parte de la vida, pero bueno, mosca entonces con esas influencias y que no lo vayan a lanzar por un barranco. No, bueno, ese es otro comentario, ¿no? Si fulanita se tira por un barranco, yo se le indutaba a tirar por un barranco. Así me decía a mí, sí, es fulanita tal hace tal cosa. Claro. Bueno, yo le digo lo mismo, si aplica eso, sí. ¿verdad? Cuando uno es padre, uno dice las mismas frases que decía Tal la cual. mamá y el papá de Yo uno. siempre ando diciendo a mi hija Miranda, guerra avisada no mata soldado, cuando yo le advierto algo. Arturo, ¿por dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Arturo Marcano Conversa. Tanto en Instagram como en Facebook y en LinkedIn. Arturo Marcano Conversa. Yo sabía que conversa Ahí tenemos bastante. la referencia. Así dice, yo no me doy cuenta. No, pero eso es bueno para la conversación. Mira, la verdad que es un punto interesante, un tema que aplica muchísimo para lo actual que decíamos hace un rato, mucha conversación, mucha comunicación. Ahí compartimos incluso lo que decían las personas que entrevistaba Yacibe en la calle. Hay que hablar, sobre todo cuando nos referimos al tema de los chamos, porque es algo determinante y puntual, sobre todo en este momento o en esta época que estamos viviendo, que no es ni mejor ni peor, solo es distinta a la que vivimos nosotros y tenemos que adaptarnos con eso, con lo que venimos, con eso que nos sirve de la crianza de nuestros padres, que no decimos además que esa crianza es obsoleta, no, hay que tomar lo que nos funciona y hay que ver además otras herramientas que puedan funcionar en el momento y en la situación en la que se presenta. No, y aparte no colocarle la culpa siempre al otro, porque eso sucede. Es decir, Sí. tú ves una actitud mala quizás en tu chamo, en tu entorno, en tu pareja. Esa es oye, culpa de fulanito no, de tal. pero ya va, vamos a revisar primero hacia adentro, ¿Qué ¿no? estamos Porque, haciendo? exacto, Me hago ¿por qué está cambiando esta conducta? ¿Será que el entorno nosotros mismos no le estamos prestando atención, que está buscando llamar la atención desde este punto de vista? Y eso pasa incluso entre las parejas, ¿no, Berro? ¿Será que no, se la está pasando mucho con este amigo o amiga y eso lo está cambiando? No, pero vamos a conversarlo, vamos a ser más honestos, más sinceros, vamos a sentarnos quizás no cuando estemos molestos, sino cuando estemos más tranquilos y lo hablamos desde la sinceridad y desde el amor, ¿no? Tal cual. Es así.
Bueno, interesante el tema que nos estamos planteando. Por ahí estamos preparando un contacto que estamos haciendo directo, porque así como existen las malas influencias, también existen las buenas, ¿no? Y se predica también con el ejemplo, y sobre todo lo que está pasando en este momento en nuestro país, particularmente con esta Expoferia 2025, niñas y niños productores, un espacio para los futuros científicos, sería esa influencia perfecta para orientarlos incluso en estos gustos relacionados con este tema y que puedan proyectarse también en ese oficio o en esa profesión en el que quieran desarrollarse. Eso es una buena influencia para que los chamos tengan esa mente bien abierta y quieran ser los próximos científicos. Tenemos a Yacy Ducati. Adelante, Yacy. Estamos contigo, Yacy. Así es, Roger, Jocelyn, y bueno, me pillaron acá comiéndome un algodoncito de azúcar. Y señores, cuando le decimos que somos el único podcast en vivo de la televisión venezolana, es porque somos el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Con la magia de la televisión nos vinimos acá a la Expoferia Niños y Niñas Productores 2025 para mostrarles parte de la evolución de los niños, acá en el Centro de Convenciones de La Carlota, donde podrán ver cómo la buena influencia, precisamente abordando nuestro tema de hoy, malas influencias, puede cambiarse, puede voltearse a las buenas influencias que pueden tener nuestros niños, niñas y adolescentes, en un ambiente totalmente interactivo, donde se encuentran al menos 10 estaciones de exposición, 3 salas de experiencias inmersivas, sala de realidad virtual e inteligencia artificial. Incluso tienen una zona de contacto para que de esta manera puedan los niños tener contacto con las vaquitas, con los chivitos, los pollitos, y vean cómo es esta vida agropecuaria que pueden tener directamente allí. Bueno, los conozcan de cerca. Este ambiente precisamente que lo que busca es tener una experiencia amable, una experiencia donde nuestros niños puedan, a medida de que vayan conociendo cada uno de estos aspectos, incentivar la inteligencia, fomentar la educación, los conocimientos, la ciencia, para evitar de que sea algún tipo de mala influencia, sino tengan una buena influencia. Y precisamente en este momento voy a ingresar a la sala de realidad virtual. Vamos a ingresar en este momento. Vengan conmigo, acompáñenme. Así es, bueno, me encuentro aquí en la sala de realidad virtual, donde pueden ver como varios adolescentes de diversos colegios. Recuerden que a esta feria van a asistir distintos colegios que se encuentran acá en la ciudad capital, aquí en Caracas, para vivir esta experiencia de ciencia, de exploración, no solamente de la parte de inteligencia intelectual, sino la parte incluso física, como pudieron ver en el anterior espacio. Hay sitios donde hay colchones inflables, donde los niños pueden interactuar, porque precisamente la parte física incentiva la inteligencia de cada uno de estos niños. En este momento podemos ver cómo una de las escuelas se encuentra en realidad virtual viviendo esta experiencia que incluso va más allá con los nuevos estándares que tienen que ver con la inteligencia artificial como tal. Vamos a pedirle a alguno de estos niños que nos cuente qué le ha parecido esta experiencia. A ver qué tal. Hola. Buenos días, ¿qué te ha parecido esta experiencia de realidad virtual? Bueno, fino. La experiencia fino. ¿Qué estás viendo en este momento? Cuéntanos. Usted es gris, se ve gris. Bueno, le damos las gracias a uno de estos niños que se encuentra aquí en la sala de realidad virtual. En este momento vamos a preguntarle a otra de las chicas. Hola, buenos días. Estamos aquí en la sala de realidad virtual. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Algo de loco. Y cuenta, ¿qué puedes ver por allí? ¿Qué puedes ver? Descríbenos. Como una especie de descubrimiento de petróleo, como Así es. petróleo. Muy bien. Esas cosas. Dicen que la realidad virtual se ve como un sueño, como si estuvieras dentro de un sueño incluso. Así es, vamos a ver parte incluso de los niños que están viviendo esta experiencia acá en esta Expoferia Niños y Niñas Productores 2025, donde no solamente pueden tener diversas experiencias en el área de realidad virtual, en el área física, en el área de contacto con las vaquitas, con los pollitos, sino que esto fomenta precisamente el aprendizaje para impulsar de forma pedagógica los pasos fundamentales hacia una educación orientada al emprendimiento y a la productividad, porque lo que se busca precisamente es incentivar esa área de inteligencia de los niños, que no tengan ningún tipo de mala influencia, tal como es el tema que estamos hablando hoy en el único podcast en vivo de la televisión venezolana, sino que incluso ellos tengan esa parte de buena experiencia de cada uno de los niños, tengan ese conocimiento, ese incentivo para que cada día más se interesen en la ciencia, en la tecnología, en los avances, para que nuestro país pueda tener un crecimiento de acuerdo a las nuevas generaciones que vienen
de los jóvenes. En este momento, bueno, vamos a continuar mostrándoles parte de, bueno, esta sala de la realidad virtual, algunas experiencias, reacciones que tienen estos jóvenes. Recuerden que cientos de colegios de toda la Gran Caracas asisten acá a la Expoferia Niños y Niñas Productores 2025 para vivir esta experiencia que se extendió hasta el 30 de marzo, hasta este domingo, para que de esta manera cada uno de los colegios puedan tener y vivir esta experiencia. Si usted quiere que sus niños no tengan ningún tipo de mala influencia, venga para acá, que seguramente sus niños tendrán alguna semillita que dará en ese cerebro para que de esta manera se incentive a estudiar, a la ciencia, al arte, a la tecnología, incluso el área física. Con esta información vamos a despedir, pero si usted quiere más contenido, risas, tendencia, entre otros, permanezca en sintonía del único podcast en vivo de la televisión venezolana, Al Día.